Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios. Así que le damos la bienvenida de inmediato a nuestro invitado de hoy, a Lowell Abbott. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Lowell. Y bienvenido, Lowell, a este programa Conexión Tecnológica. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por venir. Mira, hablando de infraestructura tecnológica, de TI, cuando hablamos de esto, hablamos de que las empresas deben tener en cuenta de que deben mantener esa infraestructura tecnológica bien saludable con óptima. Cuando hablamos de saludable, hablamos que deben estar en óptimas condiciones para dar un mejor servicio al cliente, no solamente el cliente externo, sino también el interno, que son los usuarios y colaboradores. Así que, ¿qué tú opinas de eso? Y de una vez nos puedes decir que es una infraestructura de TI o tecnológica. Claro, es todo lo que, vamos a decirlo así, es cada elemento que se involucra en la operación del negocio. Es decir, sea Wi-Fi, sean repetidores, sea sistema operativo, sean celulares, sean computadoras, todo lo que, vamos a decirlo así, sea vehículo del software que hace que la operación del negocio continúe, incluyendo el software que hace que el negocio funcione, sea venta, sea hasta de soporte, básicamente. Y cuando hablamos de la salud de infraestructura, hablamos de la salud de cada uno de esos sistemas. Y ahí vamos a que cada sistema esté en su última versión, cada sistema operativo, que cada switch su firmware esté a su última versión, que vamos a decirlo así, ya en la parte de seguridad, todas las claves por defecto estén cambiadas, que cada suscripción sea, hay negocios que usan Allegra o hay negocios que utilizan Shopify o WordPress, tengan doble autenticación, es decir, que no solamente tú tengas solamente una clave, sino que tú le pongas una capa adicional de seguridad, porque como han visto seguro muchas noticias por ahí, hay hackers que, vamos a decirlo así, entran a una base de datos de una empresa y todas esas claves andan por ahí. Así es. Entonces, y lo importante es que la audiencia sepa que una infraestructura tiene que ver con todos esos componentes. Están hablando de hardware, que son los equipos servidores, equipos que tienen que ver de los usuarios, redes y aplicaciones, porque sin hardware no hay software y sin software no hay hardware, porque yo siempre digo eso. O sea, los dos se tienen que unir para tener un servicio prácticamente. Tú sabes que ahora que tú lo mencionaste eso, tú mencionaste muchos componentes, incluyendo Wi-Fi, pero como dice Guido, hay algunos componentes que son como los principales cuando hablamos de una infraestructura tecnológica. No sé si los recursos humanos, las personas que operan, la parte que está relacionada a los equipos, a los datos, si forman parte también de lo que es una infraestructura tecnológica. Claro. El recurso humano, es decir, los usuarios, desde el que se loguea a la plataforma para hacer una venta, como el administrador de los servidores. Los técnicos, exacto. Todos son parte de esa infraestructura. Hay Kevin Mitnick, que es uno de los más famosos en temas de seguridad, dice que la parte más sensible de seguridad de informática, vamos a decirlo así, es el ser humano. Uh-huh. Entonces el ser humano, la capacitación, son partes que realmente son muy importantes a la hora de hablar de infraestructura. O sea, es la voz más débil. Sí, la voz más débil. Sí, exacto, el eslabón más débil. Sí, ahora que tú mencionas eso es una frase que nosotros utilizamos mucho cuando hablamos de seguridad. Cuando hablamos de seguridad en base a tecnología, también hablamos que podemos tener todos los sistemas del mundo y todos los firewall y todo. Si no tenemos el usuario entrenado, es el eslabón más débil. En términos de seguridad, ¿qué tan importante es la seguridad para una infraestructura tecnológica? La seguridad, yo diría que hay dos aspectos súper importantes, dependiendo de qué industria estemos hablando. Dígase, si estamos hablando de un hospital, la información confidencial de los usuarios es prioridad. Pero si hablamos de un negocio,
tal vez la información de los usuarios no es tan importante, pero sí lo es la operación del negocio. La disponibilidad. Exacto, la disponibilidad del negocio. En este caso, yo diría que la seguridad apunta a asegurar esas dos cosas. La primera es la operación y la confidencialidad de los usuarios, y por tanto también la seguridad de los usuarios en sí, en general. Qué bien. Cuando hablamos de, tú lo dices, de seguridad, hablamos de esos datos sensibles, porque son datos sensibles que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, es importante también saber qué ventaja nos trae una infraestructura tecnológica saludable. O sea, ¿qué ventaja nos trae eso? Claro, diría que la primera... Beneficio. Sí, diría que además de asegurar la operación del negocio, vamos a decirlo de esta manera, la eficientización de los recursos tecnológicos, la optimización, la reducción de costos, porque si tú tienes un buen uso de tus recursos, si tú sabes qué servicios usar, qué no, qué suscripciones tomar, tú puedes ahorrarte una buena cantidad de dinero, especialmente en esos servicios de nube donde dependiendo de qué servicio de nube tú utilices, a ti te cobran hasta el uso de data. Entonces hay que ser muy sabio al momento de decidir qué tipo de servicio tú necesitas. Y obviamente eso va no solamente a ayudar al usuario, sino a tu negocio a mantenerse en el tiempo. Y nosotros tenemos un término que se llama como future proof o prueba de futuro, de que si mañana pasa algo, tú estarás seguro en ese sentido. O sea que estamos hablando de que las ventajas de tener una infraestructura tecnológica saludable, que tú mencionas que debemos, por ejemplo, va a tener la parte operativa eficiencia en la parte operativa, y por ende va a tener, como tú dices, reducción de costos, también la escalabilidad. Yo veo la escalabilidad, va a tener esa capacidad de poder adaptarse a los cambios. Sí, la flexibilidad. También la flexibilidad, no va a tener que estar con ese corredero. Claro. Cumplimiento regulatorio, Guido, también la la implementación de normativas y regulaciones. Actualizaciones, por ejemplo, de hardware y software, por ejemplo, va a estar al día al momento, que muy pocas empresas a veces no se montan en esa visión de tener saludable la infraestructura. Y por eso a veces, como tú dices, lo pueden hackear y lo pueden, ¿por qué? Porque no tienen actualizado tanto el hardware, los hardware y los software. Claro, claro. Un ejemplo sencillo, tú puedes decir que tú tienes un negocio, una computadora vieja con Windows Vista, tú vas a tener una cola de gente esperando que tú le des servicio. Por poner un ejemplo sencillo. Entonces tú puedes escalar eso a cualquier organización grande y tú vas a tener un problema. Tú sabes que hablando de esos beneficios y de que tiene que estar sana, me imagino que tiene que existir algún tipo de proceso de gestión de esa infraestructura para poder cuidar eso. Creo que debe incluirse ahí también la capacitación de los usuarios continua. ¿Qué es una gestión de una infraestructura tecnológica y qué procesos incluye? Bueno, la gestión viene siendo el plan que hace en este caso el técnico de cómo esos recursos tecnológicos se van a manejar en cuanto a la operación del negocio. Obviamente apuntando a que la operación del negocio sea la más eficiente posible. Y ahí se incluyen políticas de actualización, que cada tiempo nosotros vamos a actualizar, sea el sistema operativo o cambiar las computadoras en X tiempo. De obsolescencia y ese tipo. Exacto, de obsolescencia. Hay discos duros que hay que cambiarlos si los sistemas están dentro del negocio. También eso incluye capacitación del personal, de que si hay una actualización de un software nuevo, eso también va a requerir que ese software viene con nuevas funcionalidades que el personal requiere de capacitación. Y por igual, en general, una capacitación constante en cuanto a seguridad, porque últimamente han pasado muchos eventos y ya ustedes saben que en pandemia hubo muchos ataques por hackers y la gente no estaba lista para eso. O sea, lo que tú estás diciendo es que aparte de darle las capacitaciones del uso de la tecnología, hay que tener una capacitación en la parte de seguridad. Exactamente, eso es muy importante. Qué interesante. Mira, vamos a hacer una pausa, Lowell, y después de la pausa yo quiero hablar de que si las empresas pueden tomar la decisión de tener un híbrido en cuanto a la infraestructura. O
O sea, cuando hablaste de la nube, entonces vamos a aclarar un poquito, vamos a hablar un poquito de la nube, o sea, cuál es la ventaja, quizá brevemente, y que si puede optar por un híbrido, vamos a decir, tenerlo local, tenerlo, que algunos recursos lo lleve a la nube, y qué va a depender de eso, ¿ok? Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y estamos de regreso conversando en nuestro segmento de tecnología y negocios con Lowell Abbott, quien es profesional del área de tecnología. Y estamos hablando de las infraestructuras tecnológicas. Antes de irnos a la pausa, conversábamos acerca de cuáles son las ventajas que puede tener una organización de tener una infraestructura híbrida. Y en ese punto yo quiero, antes de irnos a hablar de la nube, que hablemos de la virtualización para las infraestructuras tecnológicas y cuáles son como los beneficios, y para que nuestra audiencia esté en contexto, ¿qué es una virtualización de servicios? Bien, la virtualización es básicamente utilizar los recursos de la computadora y multiplicar y optimizar su uso para múltiples tareas y para emular sistema operativo, para emular virtualmente los mismos recursos, pero hacerlo más optimizado a nivel virtual. Lo voy a poner de una manera simple. Si yo tengo una computadora con 8 núcleos, el sistema operativo puede ver que esos 8 núcleos pueden funcionar como 16. ¿Por qué? Porque una tarea que hace un usuario A y un usuario B, la computadora lo puede procesar de manera en tiempo real, entre comillas, porque el CPU lo hace tan rápido que en lo que yo mando un clic, él me manda la respuesta, y el segundo manda la respuesta con un CPU. Entonces, cuando hablamos de virtualización, él multiplica los recursos para que varios usuarios lo utilicen al mismo tiempo. Por eso computadoras con grandes capacidades en la nube pueden, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de 14 o 24 CPU, pueden tener varios sistemas operativos y pueden al mismo tiempo servir con varias aplicaciones. Por eso en las empresas tú puedes ver que varios usuarios pueden estar utilizando un mismo software en una computadora grande sin que la computadora se frise, y eso hace que los recursos sean más optimizados y se reduzca costos. Eso te iba yo a decir, hay una reducción importante ahí de costos. Claro, en vez de estar comprando, vamos a decir, una computadora para cada usuario, para 30 usuarios, tú puedes, vamos a decir, adquirir un profesional, comprar un servidor grande y que todos se conecten con una terminal a esa computadora grande que ya tiene 30 sistemas operativos para los 30 usuarios. Y así tú te reduces tener que comprar computadora. Gracias. Pero tu inversión va a ir en el recurso humano, no en el hardware, por decirlo así. Eso es un ejemplo. Mira, y la diferencia entre una infraestructura en la nube y las instalaciones locales, como le llama, en premisa. En premise. premise. Bueno, aquí hay una batalla cultural, porque dependiendo de qué negocio o qué industria uno esté, yo diría que uno puede correr todo en la nube sin problemas, pero tu costo se va a ir en la parte mensual hacia la nube. Ahora, si tú tienes la suficiente, vamos a decirlo así, eficiencia energética, o tú tienes ya el espacio físico, hay personas que prefieren tener los equipos físicos, pero tu inversión tiene que ir en recursos humanos para mantener también esos equipos. Entonces ya es una decisión del negocio cuál de los dos va a elegir, pero on-premise es tener la máquina en el negocio, y vamos a decirlo así, en la nube ya tenerlo, básicamente utilizar un servicio donde uno pague mensual por esas computadoras corriendo un software. O sea, cuando estamos hablando de la nube, es que la infraestructura no está ahí. Exacto. Está en la nube, pero la infraestructura está en otro sitio, en otro, vamos a decir, en Amazon. Es como una renta. Es una renta. Así es. Exactamente. Y en premise está, sí, local, está tu computador, tu infraestructura está en tu negocio. Está físicamente ahí. Para que entienda la audiencia un poco. Y esto es interesante, y te decía, si se puede tener, que va a depender, me dijo, de la parte de los recursos. O sea, te dije si se puede mantener un híbrido, o sea, tanto local como en nube, precisamente por los costos de tener infraestructura muy grande localmente. Claro, las empresas grandes que tienen requerimientos un poquito más, vamos a decirlo así, demandantes, suelen tener un híbrido, donde ellos tienen las operaciones locales, pero ellos, por ejemplo, mantienen backups donde lo mandan a la nube por si le pasa algo a una sucursal. Ellos pueden decir, no, yo tengo un backup de ayer en la nube, y ellos pueden continuar operando.
o por tema de eficientización, de que yo tengo algunos equipos aquí locales donde hago un proceso que es más pesado local y ya otro un poquito más suave ya lo hago en la nube. Eso va a depender mucho de la industria y vamos a decirlo así, de qué tipo de operación de negocio se esté haciendo para tomar ese tipo de decisiones. Pero sí, pueden convivir los dos. Tú sabes que tú mencionabas que había un tema cultural y evidentemente así es. Yo creo que también el reto ahí importante para las organizaciones es la seguridad, la certeza de que yo me estoy procesando en otro lugar, mis operaciones están allá y qué está pasando con esos datos. Y además de qué está pasando con esos datos, cuál es el respaldo que yo tengo ante un evento, porque yo no tengo los equipos aquí para accionar. Entonces, en ese sentido creo que ahí hay un tema también. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando hay que plantearle a una organización que siempre ha tenido sus equipos on-premise, que mira, tengo este servicio en la nube y es mejor? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, yo sí he visto casos de amigos, porque realmente la mayoría de mi industria no está en este país, o sea, ya entiende la mayoría de los conceptos, pero sí he visto situaciones donde la conversación ha sido, pero ¿cómo funciona? O no lo veo, o tengo este gasto y yo no lo estoy viendo físicamente, lo estoy viendo ahí en una computadora, pero el día en que las cosas salen mal, ahí tú dices, bueno, tenías razón, era necesario. Claro. Pero sí, realmente es, o sea, ya eso es vamos a decirlo así, un caso de uso un poquito más complejo, porque ya cuando tú necesitas un backup de ayer que era muy necesario, o necesito tener data ya redundante, que no es solamente en mi espacio físico, es porque esa data es muy importante. Cuando esa data es muy importante, porque tu negocio no solamente está facturando mucho, sino que lo que tú haces es de alto valor, y ahí tú necesitas entonces tomar decisiones un poquito más complejas en el área tecnológica. Mira, ¿qué recomendaciones? Vamos con las recomendaciones son muy importantes. Tú tienes recomendaciones para mantener la infraestructura tecnológica que esté sana y eficiente. Bueno, sana y eficiente. Yo voy a ir por la parte sana primero. Yo diría que la educación es clave. Cada día hay un reto nuevo. Yo no sé si ustedes vieron el evento que pasó con CrowdStrike, donde una actualización de Windows paró medio mundo. Así es. Sí. La educación y la constante capacitación es una parte muy importante en tecnología. Y yo diría que mantenerse al tanto en páginas de seguridad. Hay páginas por ahí como I Have Been Pwned, yo después le mando el link. Te mantiene al tanto de que si hackearon una compañía, él te manda una notificación y te dice, tu correo estaba entre ese hack, cambia la clave. Porque lo que ocurre es que los hackers ven que tú tienes esa clave y ellos intentan esa misma clave contra tu correo, contra tu... Hasta que la pegan. Hasta que la pegan, porque las personas usan patrones con las claves. O ellos usan esa clave y te mandan un correo y te amenazan. Y tú dices, espérate, pero esa es mi clave. Y ellos te piden, no, dame tanto Bitcoin o dame esto. O mira, para que tú veas que yo sí tengo información tuya de tu clave. Cualquiera se asusta. Entonces, esas son cosas que hay que mantenerlo al tanto y ignorar esos correos porque simplemente viene siendo un truco. Entonces, yo diría que la capacitación, mantener actualizado todos los software, todos los firmware, vamos a decirlo así, que ya es un poquito más avanzado la parte de vamos a decirlo así, una actualización un poquito más por debajo de lo que es el sistema operativo normal, mantener los equipos, vamos a decirlo, cambiarlo cada cierto tiempo. Y ya en la parte de eficiencia, yo diría que ser bien crítico con lo que uno utiliza. Es decir, si mi operación de negocio es, vamos a decirlo así, tener una venta de un restaurante, que los software que uno utilice sean lo que hagan esa tarea y no más de ahí. Porque si no, uno va a incurrir en gastos que sean innecesarios. Y eso incluye desde la computadora, desde el celular, desde la red Wi-Fi, tratar de ser eficiente con ese costo operativo. Es decir, no compre una Mac si lo que tú vas a hacer es abrir un software de contabilidad. Exacto. ¿Por qué? O sea, es simplemente tratar de ser bien consciente con los costos y estar muy al tanto de software nuevo que salen en cada momento, que posiblemente tú estés pagando mensual $100
y hay uno por ahí que lo hace en 20 y ahí tiene más funcionalidad del que tú haces. Entonces ya eso es cuestión de mantenerse en capacitación continua y investigación. Y asimismo el mantenimiento de ese equipo que tú Claro. compraste con una capacidad a lo mejor superior, también el mantenimiento va a ser más costoso. Entonces todo eso se convierte en un costo a largo plazo. Exactamente. La auditoría, creo que una de las cosas también que se debe recomendar, la auditoría muy regular de los equipos, de los software, para ver si hay alguna anomalía, o sea, el monitoreo también. O sea, auditoría es para ver si hay vulnerabilidad en esos equipos y ver si esos servidores, redes que están ahí tienen ineficiencia y áreas que requieran quizá actualización. Claro, ya empresas más grandes, empresas medianas, dígase que ya cuando tenemos equipos, switches o tenemos O sea, que repetidores, tiene una infraestructura un poco más... ya más pesada, eh, ahí sí se requiere, como decimos, en el plan de gestión de TI, que se incluyan software de monitoreo para monitorear todas las operaciones que hay en la red y obviamente esos mismos equipos, tratar de cambiar la clave, cerrar los firewalls, es decir, los puertos que estén de más abiertos y entre otras ya reglas de seguridad que ese personal tiene que estar al tanto para que no pase nada fuera de lo que es la red, porque hay muchas formas de uno, si le va a hacer un daño a una empresa, que hay miles de maneras de uno entrar, entonces lo que uno hace es simplemente bajar esa probabilidad, simplemente el riesgo. bajar ese riesgo. Bueno, gracias a Lowell Abbott que estuvo con nosotros hablando este interesante tema y informaciones claras y precisas de cómo mantener esa infraestructura que usted tiene tecnológica de manera sana. Así que gracias por comparecer con nosotros y dar estas recomendaciones y estas informaciones interesantes. Claro, gracias a ustedes por la oportunidad. Así que gracias a los amigos que nos escucharon y nos vieron. Tienen otra cita la próxima semana con otras informaciones sobre el mundo de las TIC. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.